amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Ernesto Marcos. Vamos a estar hablando sobre energía. El doctor Ernesto Marcos Giacomán es uno de los especialistas más reconocidos en materia energética en nuestro país. Él es doctor en economía por la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos. Él fue director de finanzas de Petróleos Mexicanos, también director general de Nacional Financiera. Fue también subsecretario de la Industria Paraestatal dentro de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, lo que actualmente es la Secretaría de Energía. El doctor Marcos es fundador de Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía SC, un despacho que ofrece servicios de desarrollo de negocios para los sectores de infraestructura y energía. Doctor Marcos, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Gracias por la invitación. Se está hablando mucho de la necesidad de tener una reforma energética y en particular la reforma petrolera. Creo que hay que separar electricidad y petróleo y los derivados de los hidrocarburos porque son cosas distintas. Mi primera pregunta, hay quien dice que ¿para qué queremos una reforma si los precios del petróleo están altos? ¿Qué responde usted? Yo creo que estamos ante la gran oportunidad de quitarle una camisa de fuerza a la economía. La economía mexicana ha estado restringida porque la producción de energéticos, que es fundamental para el desarrollo, ha estado pues, en manos de un monopolio estatal, ¿verdad? Y tienes razón, la diferencia fundamental entre hidrocarburos y electricidad dentro del sector de la energía es que en el petróleo se genera una renta económica que pertenece al Estado. Por ser propiedad del Estado, se genera una renta que hay que capturar en beneficio de todos los mexicanos, ¿verdad? Eso es porque el petróleo crudo en el subsuelo es propiedad de la nación, ¿no es así? Efectivamente. En el caso de la electricidad hay que generarla para empezar. La electricidad es una transformación industrial, es un proceso industrial que no genera renta económica. Vamos a ver, estamos viviendo y hemos vivido en los últimos años un tiempo de bonanza en los precios del petróleo crudo. Actualmente el petróleo crudo mexicano pues se cotiza cerca de los $100 por barril. En el 2011, que es el último año en el que tengo cifras sobre este tema, nos costaba producir los $6.20. Hay un margen. Si gana tanto en petróleo crudo nuestro monopolio petrolero Pemex, ¿por qué al final tiene pérdidas económicas y por qué tiene un patrimonio negativo? ¿Y qué significa tener un patrimonio negativo? Bueno, mira, ese diferencial que mencionas entre el costo de producción, nomás que hay que ver el costo total de la producción de petróleo y el precio internacional que alcanza, ese diferencial es la renta económica y esa es la que tiene que capturar el Estado. Por eso es lógico que se le cargue una regalía, un derecho sobre hidrocarburos en el país. El problema es que la forma en que esto se ha venido manejando en los últimos 40 años, ¿verdad?, han generado una dependencia muy grande del gobierno federal respecto de los ingresos petroleros. De tal manera que, además de la renta económica, el gobierno captura todos los excedentes en efectivo que se generen y entonces Pemex está sobrecargada pues para mantener más o menos el 40% de los ingresos fiscales totales del gobierno federal. Estaba yo viendo, de hecho, cifras del 2011, que son las últimas que ha publicado Pemex hasta este momento que estamos teniendo esta conversación, y en el 2011 Pemex generó una utilidad operativa de más de 700,000 millones de pesos, pero pagó impuestos por más de 800,000. Bueno, exactamente. Así no puede. ¿Cómo puede prosperar la empresa y cómo puede invertir además? Pemex es la única empresa en México que no es sujeto del impuesto sobre la renta. Es ilógico, ¿verdad? Que no la sería tratemos. Bueno, excepto cuando vemos lo que se le está cobrando de derechos, aprovechamientos y todo lo demás. Por eso lo que estoy diciendo es que el tratamiento fiscal a Pemex debería ser una regalía, un derecho que capture la renta económica, dejarla que tenga rendimiento sobre su inversión y luego extraer el impuesto sobre la renta de lo que genera como utilidades, ¿verdad? Pero no quedarse con todo este ingreso por la gran dependencia, como digo, que tiene el gobierno federal. Déjame más dar una comparación. Claro. Pemex genera el 40% de los ingresos que recibe el petróleo, el gobierno federal, y el otro 60% es lo que captura el SAT, ¿verdad? Es una agencia de impuestos, ¿verdad? Es una agencia de recaudación.
Así es como se ha manejado. Ahora, evidentemente el sistema no ha funcionado tan bien si consideramos que en el 2004 nuestra producción de petróleo crudo era de 3.5 millones de barriles diarios, y hoy anda por los 2.5 millones, o sea que ha caído la producción de petróleo crudo. Hemos perdido casi 1 millón de barriles por día, y lo más grave es que las reservas probadas también han caído, incluso en mayor proporción. No hemos alcanzado a compensar el petróleo que estamos extrayendo de las reservas probadas, y eso genera pues una circunstancia muy incierta para el país. Pero estaba yo diciendo, y si me permites nomás terminar, que la competitividad de México depende de que tengamos un sector energético que produzca este insumo que es para toda la economía a precios mucho más competitivos de lo que lo estamos haciendo ahora. Y estoy hablando de precios y no de costos, porque eso es lo que ha generado el famoso régimen fiscal de Pemex. En Estados Unidos ha habido una revolución muy importante a partir del shale gas, del gas de lutita, que se ha explotado recientemente por ser un recurso no convencional, ¿verdad? Y eso ha generado que los precios del gas, particularmente en Estados Unidos, sean los más bajos del mundo. Que dicen que le da una ventaja competitiva enorme a Estados Unidos, efectivamente, ¿no? Para desarrollar una industria petroquímica, para poder producir fertilizantes, necesitamos el gas barato. Pero si en México producimos apenas el 65% del gas que requerimos, el otro 35% lo estamos importando, y no tenemos posibilidad de invitar a la inversión privada a que pueda desarrollar estos recursos no convencionales, pues estamos poniendo en una camisa de fuerza a la economía. Los partidos de izquierda dicen es que la solución debe ser, uno, no cambiar la Constitución, no cambiar las leyes, dejar de exportar petróleo crudo y producir más gasolina. Pero cuando yo veo las cifras, veo que Pemex gana en la exportación de petróleo crudo, gana dinero, pero pierde en refinación de gasolina. ¿No sería un error, o qué piensas tú acerca de esta propuesta de que lo que debemos hacer es producir más gasolina? Sí es cierto que siendo productores y exportadores de petróleo, es poco claro por qué estamos importando la mitad de las gasolinas que consumimos, ¿verdad? No sé si esto se entienda, ¿verdad? Pero si estamos importando la mitad o más de la mitad de lo que se consume de gasolinas, pues algo nos está fallando aquí, y es exactamente lo que tú dices. Como en la extracción del petróleo sí hay renta, eso es lo que ha hecho, lo que ha impulsado el gobierno. Eso es donde estamos ganando dinero, donde Pemex está ganando dinero. Y la transformación, que es simplemente procesar el crudo para transformarlo en gasolinas y en otros combustibles, bueno, pues eso no está generado, estamos teniendo pérdidas ahí. Y nosotros perdemos, pero también estaba viendo que las refinerías en Estados Unidos están perdiendo dinero, muchas de ellas. O sea que no es un negocio tan rentable el de las gasolinas como el del petróleo crudo. En este momento hay un exceso de capacidad en el mercado internacional, y por eso es que los márgenes son tan pequeños, ¿verdad? Pero bueno, es que desde hace 30 años no hemos construido una sola refinería en México, ¿verdad? Pero hay quien dice que la que estamos construyendo en Tula, que nos saldría más barato comprar una refinería de las muchas que están vendiendo en Estados Unidos por el exceso de capacidad. Efectivamente. Si esto se manejara como negocio, como empresa, por la misma inversión que se ha comprometido en la refinería de Tula, se podría comprar más del doble de la capacidad de lo que se va a construir ahí, pero fuera del país. O sea que no se está manejando Pemex como una empresa. ¿Qué opinas tú? ¿Se debe manejar como una empresa? ¿Hay que darle un rendimiento a los accionistas de la empresa, que somos los ciudadanos mexicanos? ¿O es mejor que se siga manejando como la caja chica del gobierno o la caja grande del gobierno? Hay que manejarla como empresa. Es la única manera en que vamos a poder racionalizar la explotación del petróleo, capturar la renta económica a favor del Estado y apoyar el desarrollo del país, ¿verdad? A través de una generación mucho más competitiva de hidrocarburos, ¿no? De combustibles que necesitamos. El ejemplo del gas es fundamental, ¿verdad? En la medida en que podamos tener gas más barato en este momento, pues beneficiamos a las familias mexicanas y también a los procesos industriales que los usan. No sé si estés consciente, por ejemplo, que en el gas LP
ha habido tal producción de propano en Estados Unidos precisamente por la explotación del gas de lutita, que ya ahorita el gas en Estados Unidos está más barato que en México, ya lo estamos vendiendo. No sabía yo eso. Sí, lo estamos vendiendo casi Pero como al he doble. visto que nos suben cada vez más, sí, entonces está más del doble en México que en Estados Unidos. Exactamente, en este momento así está. Entonces, si tuviéramos un mercado competitivo y libre, pues todos nos podríamos beneficiar con mayor importación. Además, se está importando una buena parte de lo que consumimos porque Pemex no es autosuficiente en la producción de gas LP. ¿Qué tendríamos que hacer en materia de una reforma energética, Ernesto? Mira, ¿qué es lo que tú recomendarías? Como consultor de un campo que conoces también, ¿qué nos recomendarías a los accionistas de Pemex, que somos todos los mexicanos? Es un error autolimitarnos con la reforma constitucional. Precisamente ese fue el error del 2008. En el 2008 se convocó a un debate nacional en el que participamos todos. Creo que fue muy ilustrativo porque aprendimos mucho de la opinión de todos los demás participantes, pero se autoimpusieron una restricción por una negociación política entre los partidos. Dijeron, vamos no a... se toca la Constitución. ¿Y si hay que tocar la Constitución? Claro que sí, es lo primero que hay que hacer. O sea, lo único que habría que hacer, y de manera muy sencilla, es decir, el Estado mexicano es el dueño del recurso, se reafirma el control y la soberanía de México sobre sus recursos, pero se va a buscar la modalidad más conveniente para el país para explotar los distintos tipos de yacimiento que existen. Por ejemplo, en gas de lutita, es una locura que Pemex se esté metiendo. ¿El gas de lutita es el mismo gas de esquisto que le llaman también? Exacto, es lo mismo. Los españoles le llaman, ¿no? Es el shale gas famoso. Es donde se ha generado esta revolución que ha permitido a los Estados Unidos, fíjate, nada más déjame decir, aumentar casi 1 millón de barriles diarios de producción de petróleo adicionalmente al gas, y de tener un excedente de gas que ha deprimido los precios, que lo hace ahora muy competitivo. Hay muchas empresas que estaban en otros países, en China, se están regresando ahora a Estados Unidos porque el gas es mucho más barato, ¿verdad? Y nosotros que estamos aquí pegados, ¿verdad? Ni siquiera podemos aprovechar la importación porque no tenemos infraestructura suficiente para poder transportar el gas que no producimos. Pero ahí vamos a otro punto. En México está prohibida la inversión privada en la construcción de gasoductos, oleoductos, en fin, todos los ductos para transportar hidrocarburos. Y sin embargo, sí permitimos el transporte en pipas, que nos sale 20 veces más caro. En gasoductos, si tú recuerdas, allá por el 94 con Zedillo se hizo una modificación a la ley reglamentaria del 27 constitucional y se eximió del monopolio. O sea, sí ahorita hay gasoductos privados. Eso es. Pero como todo el resto, como desde la exploración y producción y todo el resto de la industria está dominada por el monopolio estatal, entonces no ha habido inversiones suficientes. Ya llevamos 18 años de que se liberó. Ese es el problema de hacer las liberaciones parciales, ¿verdad? Ese es el problema de no tocar la Constitución. El hecho de que cualquiera pueda construir un ducto, pues no lo vamos a hacer mientras no tengamos la seguridad de la demanda, ¿verdad? CFE es el principal consumidor de gas natural en toda América del Norte. No hay ninguna otra empresa en Estados Unidos o en Canadá que consuma más electricidad. Entonces, ese debe ser el ancla. Más gas natural. Entonces, ese debe ser el ancla para que se puedan construir los gasoductos, que es lo que está sucediendo ahora también, ¿verdad? Pero el autolimitarnos por no querer tocar la Constitución es quizá el error fundamental que se cometió en el 2008. Exactamente, ¿qué modificaciones sugerirías tú a la Constitución? ¿En dónde permitirías la inversión privada o la permitirías en cualquier tipo de inversión? Yo creo que la liberación para que entre inversión privada en el sector tiene que ser gradual y selectiva. Y yo empezaría por la parte, digamos, de la comercialización. Ahí no afectamos absolutamente el monopolio, venta de gasolina, por ejemplo, la venta, el transporte, el almacenamiento, la distribución. Yo diría desde la transformación, desde la refinación. Eso ni siquiera estaba considerado en el artículo 27 original, exactamente. ¿no? Eso ya se lo pusieron otros después. Se lo pusieron después, a fines de los 50. ¿Sí? ¿Es verdad que fue para proteger otros negocios privados? Bueno, no sé históricamente, bueno, habrá que ver, pero sí, efectivamente, cuando ha habido este tipo de cambios a la Constitución para imponer una mayor restricción, en algunas ocasiones están dirigidos o a evitar o a terminar algún negocio
Bueno, entonces, privado, ¿no? por lo pronto Entonces, dices tú, todo lo que es la empezaría por venta al eso. público de gasolina, de gas, de gas LP, todo eso hay que abrirlo. Y el almacenamiento, el transporte, la distribución está muy comprometida, ¿verdad? Estamos, cada vez que viene una Semana Santa, por el aumento en el consumo de las gasolinas, los responsables en Pemex del abastecimiento en todo el país sufren, ¿verdad? Porque están a punto de no surtir suficiente gasolina en algunas partes del país, ¿no? Entonces, yo creo que yo empezaría por ahí. Y luego, con los campos maduros, estos que ahora se están contratando a través de los contratos incentivados, que ¿Que se esa le es una llaman. de las partes de la reforma del 2008 que sí ha funcionado? Pues mira, ¿O más o menos? mi opinión es que no ha funcionado. Efectivamente, A siguen ver, siendo contratos de servicios, ¿verdad? ok, No los ha habido- contratos, los campos maduros, vamos a recordar, no todo el mundo sabe, son campos que ya se explotaron, que tienen todavía petróleo, pero a Pemex no le conviene meterse en esos campos porque son demasiado pequeños y Pemex tiene que estar metiendo el dinero en campos grandes como los que se están explorando en estos momentos en el Golfo de México. En muchos casos ya los abandonó, Pemex ya abandonó estos campos, ¿verdad? Allá en Poza Rica he visto algunos de ellos, en Tamaulipas hay, de todo lo largo de la costa del Golfo. Pero para empresas pequeñas, para empresas que pueden Sí, son desarrollar rentables. tecnologías que son mucho más flexibles, que son mucho más dinámicas, sí pueden ser rentables, entonces pues hay que concesionárselos, ¿verdad? Hay que dejar que los operen, pero no como un servicio que Pemex tiene que pagar, sino como un contrato en donde el Pues que contratista se asume el lleve una riesgo, parte ¿verdad? y nos Pero da que asume nuestra el renta riesgo. petrolera, ¿no? Efectivamente, Sí. efectivamente. ¿Dices que no ha funcionado la reforma? Mira, no ha traído el interés de operadores. Todas las Son contratos empresas incentivados, ¿no? le llaman incentivados, pero son contratos de servicios, ¿verdad? Así es. En donde el servicio está un poco indefinido porque depende de la tecnología que quiera aplicar el contratista. Tiene que convencer a Pemex de que puede aplicar esa tecnología para que luego Pemex le pague todos los gastos Y a y las Pemex además me inversiones imagino que no le realiza. interesa estarle metiendo dinero a campos que son tan pequeños cuando lo que a Pemex le interesa es el negocio grandote. Pemex tiene 200 proyectos de campos ya descubiertos, con reservas certificadas que no ha podido desarrollar porque pues, está haciendo de todo, ¿verdad? Tiene un abanico de Pozo Viejo inversión en tan Poza Rica grande. no le va a interesar. Claro, no podría justificarlo. ¿Qué hace una empresa petrolera en cualquier otra parte del mundo? Pues se deshace de estos campos pequeños, Se los deja a vende inversionistas privados. a muchos inversionistas pequeños. Que Aquí se está dedican prohibido a por esto. la ley. Exactamente. Significa que hay menor producción de petróleo crudo. Efectivamente. Y significa que no estamos aprovechando pozos en donde ya incluso tenemos hasta el agujero hecho. Así es. No, muchos agujeros, muchos pozos que están, que se podrían estimular, ¿verdad? Que podrían aplicarse tecnologías de recuperación secundaria y modificada, que Pemex no es su negocio, ¿verdad? No debería. Ernesto, se nos dice que entrar a también eso. en México hay mucho gas, el shale gas, gas de ludita, me dijiste que de lutita, que yo conocía como gas de esquisto. Gas de esquisto, sí. Cuéntanos, ¿cuáles son las restricciones a la inversión o cualquiera puede llegar y producir ese gas? Salió a principios del año pasado una estimación que la Agencia Internacional, la Agencia de Información de Energía del Departamento de Energía de Estados Unidos publicó, en donde estima, con base en información geológica muy general de los distintos países, cuál es el potencial de gas de lutita o gas de esquisto, como tú le dices, en distintos países. México es el cuarto país con mayor capacidad, con mayor potencial. Ellos estiman, de acuerdo con esta información, 870 trillones de pies cúbicos, trillones americanos. Eso significaría, al ritmo de producción actual, más de 200 años de producción que según esto está disponible. Tendríamos resuelto el problema de aprovisionamiento de gases, podríamos exportar. Por muchos años, ¿no? Y haríamos lo que ha sucedido en Estados Unidos. Y en cambio estamos importando gas para toda la zona del noroeste, ¿no es así? Estamos importando gas para todo el país, es porque cierto, sí. digo, por falta de infraestructura, por falta de gasoductos, no llega a algunas zonas, ¿verdad? Pero estamos importando gas mucho más barato ahora, ¿verdad? No sé si recuerdes, hace algunos años Pemex ofrecía una cobertura de precios a $14. Ahorita el millar de pies cúbicos de gas natural está a $3.30, ¿verdad? 3.30. Entonces, y en Europa, tengo entendido que en Europa Oriental está a $16, ¿no? Entonces esta ventaja competitiva que han tenido los países de Europa Oriental, pues la pierden porque nosotros tendríamos acceso a un gas más barato. Y nosotros podríamos aprovecharla si tuviéramos en este momento mayor importación de gas natural de Estados Unidos y en el futuro inmediato mayor producción local, ¿verdad? Que pudiera
Hay mucha gente dedicarse. que dice, muchos políticos en particular, pero también mucha gente común y corriente que dice, no, es que no podemos permitir la inversión privada en petróleo porque entonces las ganancias se las llevan otros. ¿Qué opinas? Eso equivaldría a que el gobierno no está haciendo su trabajo de capturar la renta económica. Déjame nada más darte esta comparación. Los minerales en México también son propiedad de la nación. El artículo 27 constitucional dice que todo lo que encontremos en el subsuelo es propiedad de la nación, igual que el petróleo. Sin embargo, en México los minerales se concesionan, ¿verdad? Claro. Está concesionado de hecho, más de la... un boom de producción de cobre, por ejemplo. De cobre, de oro, de plata. Está concesionado más de la cuarta parte del territorio nacional, más de 500,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? ¿Y sabes cuánto le cobramos de impuestos? Entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada. Bueno, pero ahí estamos exagerando, ¿no? Y eso fuimos demasiado barato. Bueno, y eso equivale como al 1% del valor de la producción. Sin embargo, al petróleo le quitamos el 65 o el 70% del valor de la producción, contra el 1% en la minería. Bueno, pues ahí, perdón, pero la Secretaría de Hacienda no está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Hay iniciativas del PRD, que a mí me da mucho gusto, en el Congreso, para gravar también la renta económica que se genera por la explotación de los minerales, ¿verdad? Siempre y cuando nos mantengamos, digamos, competitivos frente a otros países. Pero fíjate, en el caso de la minería, hay más de 200 empresas canadienses que están ahora produciendo y exportando minerales. Y generando empleos, me imagino, y pagando impuestos sobre la renta también. Claro, sí. pagan todo el régimen fiscal normal, que solo es lo que nosotros sugerimos que para sí el derecho a la renta de los mexicanos, que somos los dueños del subsuelo, es muy no pequeño. Se está cobrando lo que quizás, ¿cómo se cobra en otros países del mundo? ¿Es mayor? No, es alrededor de, bueno, habrá desde el 15, 20%. En Chile, que es quizá nuestra comparación mejor, es de alrededor de cobre, que es alrededor del 15%. Esa es la renta. Y luego se grava por la actividad empresarial de las empresas. Y déjame nomás decir, la minería ya está llegando a exportar casi lo mismo que el petróleo crudo. No sé si este año o el próximo, de acuerdo con las proyecciones que se están haciendo, ya la exportación va a llegar más o menos a los mismos niveles para generar divisas para el país que lo que se genera de exportación petrolera. Entonces, no estamos hablando de una industria muy menor, sino al contrario, ¿verdad? Y la explotamos competitivamente en México, pero no la estamos grabando, no le estamos capturando la renta económica como deberíamos. Y en cambio estamos matando a la otra gallina de los huevos de oro, que es el petróleo. Efectivamente. Y nos autoimponemos, ¿verdad? Ni tú, ni yo, ni ningún otro mexicano tiene derecho a producir petróleo en México porque eso está reservado al monopolio del Estado, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Estamos en la entrevista, estamos conversando con Ernesto Marcos. Él es especialista, consultor en materia energética y de infraestructura. Estamos hablando sobre una posible reforma energética en nuestro país. Regresamos. El nuevo director de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya Austin, tiene el gran reto de convertir la paraestatal en una empresa de clase mundial a la altura de las necesidades actuales y futuras del país. Al interior de la empresa confían en que bajo la batuta de Lozoya se verán resultados concretos debido a su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto y a su determinación manifiesta en el sentido de que acabará con las corruptelas y los coyotes que históricamente han medrado del patrimonio nacional. Sin depender de la aprobación de reformas constitucionales, con el actual marco legal, Lozoya impulsará una simplificación administrativa en Pemex, con el fin de optimizar recursos, agilizar la toma de decisiones y quitarle espacios a las prácticas delictivas. La meta es elevar la productividad para que todos los mexicanos dispongan de energéticos a precios competitivos sin afectar las finanzas públicas y de la empresa. ¿Cómo la ve?
Vamos a la entrevista, estamos conversando con Ernesto Marcos, él es consultor en materia energética, él fue director de finanzas de Pemex, fue también subsecretario de la industria paraestatal dentro de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Ernesto, mucha gente dice que si se hace una buena reforma energética, el país podría crecer quizás un punto porcentual más al año, quizás hasta 2, hay de todo tipo de pronósticos. ¿Qué opinas tú? ¿Realmente una apertura en la industria energética generaría un mayor crecimiento? Qué interesante que hagas esta pregunta, porque ahí en el despacho que nos dedicamos a estas cosas, nos pusimos a hacer cuentas de todos los proyectos que nosotros conocemos, de lo que podría hacerse y que no se hace por falta de recursos, ¿verdad? Y necesidades en términos de infraestructura, por ejemplo, de transporte, de almacenamiento, de distribución de productos. Y empezamos a sumar, ¿verdad? Proyectos que sabemos que son indispensables y que no se han hecho. Y luego sumamos cuánta inversión privada se generaría si, por ejemplo, en el gas de Lutita se permitieran concesiones, ¿verdad? Con mucha regulación de parte del Estado, pero que pudiera haber esas concesiones y se le permitiera a Pemex asociarse para aguas profundas. Esos son los campos que nosotros proponemos que pudieran liberarse. Bueno, pues nuestras cifras apuntan a que se podría generar una inversión adicional a la que hace Pemex de 2 puntos del producto. 2 puntos del producto. Entonces la cifra que he escuchado sí es correcta. Bueno, esa la generamos en el despacho, pero el efecto multiplicador de esto podría ser interesante. No quiero pecar de optimista, ¿verdad? Pero si la inversión productiva en este país puede aumentar 2 puntos adicionales por la contribución de inversión privada en el sector, pues obviamente que vamos a tener un crecimiento de la economía un poco mayor, como dices tú, a lo mejor de 1 punto o un poco más. Bueno, con un punto o 2 puntos al año. Nos lleva arriba de 5%, que es lo cual significa que podemos duplicar la economía en 15, 20 años. Exactamente. Pues, o en 25 si descontamos el crecimiento poblacional. ¿Qué hacen otros países del mundo? Yo veo que en Brasil hay inversión privada, hay coinversión, de hecho dentro de Petrobras hay inversión privada, además hay coinversiones, hay proyectos privados. China tiene compañías estatales, pero también compañías privadas. En Canadá no hay compañía estatal, son todas privadas. En Estados Unidos es lo mismo. ¿Qué esquema sugerirías tú para México? Bueno, los modelos que hemos discutido mucho en México, yo creo que se remontan a lo que hizo Noruega originalmente. Con ¿verdad? Statoil, que es Con una empresa Statoil, estatal. Sí. Ya más estatal que eso, ¿verdad? Sí, pero tiene inversión privada Statoil y además hay inversiones privadas fuera de las que hace Statoil, ¿no es así? Efectivamente, Statoil está cotizada en bolsa, capta recursos de capital, se asocia También con Petrobras empresas. está cotizada en bolsa. Sí, claro. Creo que Pemex es la y única. Y Ecopetrol ahora de Colombia. estaba haciendo está creciendo el anuncio mucho de que ya tiene un valor de capitalización mayor que Petrobras, ¿verdad? Que ha ido un poco de caída. Pero tiene toda esta flexibilidad y además ha podido acumular, en el caso de Noruega, un fondo soberano que ya tiene más de 600,000 millones de dólares guardados para lo que se requiera, para lo que se ofrezca a las futuras generaciones. ¿no? Es fondo de pensión. Dicen que es el mayor fondo de inversión en el mundo en la actualidad. Bueno, pues quizá hay un chino mayor, pero este está dedicado a garantizar, digamos, la pensión de todos los noruegos simplemente por el hecho de serlo, ¿verdad? Y eso es nada más lo que se ha sacado, digamos, con una renta normal. No ha sido necesario matar a Statoil, que sigue haciendo inversiones. Al contrario, Statoil sigue siendo una empresa muy competitiva. Ha desarrollado. ¿Sería Noruega la mejor forma, el mejor modelo para México? Originalmente yo sí me refiero a Noruega como el concepto más apropiado. Bueno, pero ya muchos países lo han hecho en América Latina, como decías tú, primero Brasil, ahora Colombia, están haciendo pues prácticamente lo mismo, ¿verdad? Ese es el paso que yo creo que tenemos que dar. Pero en este momento lo más importante es manejar a Pemex como una empresa y quitarle todas las regulaciones y las obligaciones a la que los sujeta el monopolio estatal, ¿verdad? Me decía también algún exfuncionario de Pemex, me dice, es que nos hacen invertir conforme a la ley es la ley de obras públicas, que tengo entendido. Dice que está hecha para comprar escritorios y para comprar computadoras y no para las inversiones de una gran empresa como Pemex. ¿Qué opinas de esa afirmación? El régimen contractual de Pemex es muy limitado, genera muchos problemas. Sin embargo, en la reforma del 2008 ya se le había dado libertad. Legalmente tiene la posibilidad de diseñar
otro tipo de contratos. Por eso se lanzaron a estos contratos incentivados o contratos integrales que le llaman, pero no han llegado a hacer contratos que sean comercialmente viables en el campo del petróleo. Me decían, y no sé si es cierto, tú conoces mucho mejor este campo, que hay empresas internacionales que son muy buenas en exploración y perforación en aguas profundas, que dicen, bueno, no vemos mal el contrato incentivado, podríamos entrar, lo que nos mata es la incertidumbre, porque con la discusión que estamos viendo, cualquiera puede llegar y decir que los contratos incentivados son inconstitucionales. ¿Qué opinas? Bueno, ya hubo una controversia, varias controversias constitucionales después del 2008 se resolvieron favorablemente. Favorable, pero por eso es que necesitamos redactar en la Constitución el esquema que más nos convenga, ¿verdad? Y no estar sujetos a estas restricciones históricas y autoimpuestas, ¿verdad? El Pemex de Lázaro Cárdenas sí podía hacer coinversiones. Lázaro Cárdenas inventó los contratos de riesgo. Efectivamente. Y inventó los contratos de riesgo porque esa era la forma de mantener la producción de Pemex después de nacionalizar todas las empresas extranjeras que había en el país, ¿no es así? Así es. Hay que regresar nada más a ese esquema, ¿verdad? O sea, los contratos de riesgo que tenía Lázaro Cárdenas, que inventó Lázaro Cárdenas, ¿serían suficientes para que hubiera una mayor producción en México? Efectivamente. O sea que ni siquiera hay que irnos con algún economista neoliberal, con que vayamos con la doctrina de Lázaro Cárdenas es suficiente. Efectivamente, así es, y no es necesario, no estamos proponiendo de ninguna manera que la propiedad del recurso pudiera ser del dueño de la tierra, como eso sucede en otros países. Pero eso nunca se ha planteado, ¿no? No, exactamente, nunca se ha planteado. Al contrario, hay que reforzar la propiedad originaria de la nación y aprovecharla adecuadamente. Nada más que hay que permitir dentro de la Constitución que los distintos regímenes de explotación sean viables según lo que nos convenga en cada momento, ¿verdad? Parece que hay un tabú cultural. ¿Qué le dices tú a la gente que dice, no puede haber inversión privada porque no puede haber, porque eso es un robo para la nación mexicana? ¿Qué les dices? O sea, pues tú que conoces la industria. Que nos estamos perdiendo todos de un potencial importante de mayor crecimiento, de mayor competitividad en la economía, de mucha mayor producción y generación de renta económica también para los mexicanos, ¿no? Simplemente estamos autorrestringidos, ¿no? Somos esclavos de una concepción nacionalista que ya no tiene aplicación en este momento, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, estamos en la entrevista, estamos conversando con Ernesto Marcos Giacomán, él es consultor en materia energética, estamos hablando sobre una posible reforma energética. Regresamos con una última reflexión. Dos iniciativas presidenciales por venir, la energética y la hacendaria, tienen un carácter complementario ambas, ya que la necesidad de recursos para que el gobierno pueda cumplir sus objetivos requiere de más recaudación y sobre todo de eficiencia en la operación de la mayor generadora de recursos que tenemos en el país, Pemex. El alcance de la propuesta de iniciativa dependerá de muchos factores. Su régimen fiscal hoy la obliga a entregar prácticamente el 100% de sus utilidades al fisco, dinero, por cierto, sin el cual México no podría operar. Los debates por venir exigen atender a datos y a cifras reales, la utilización de discursos simplistas, dogmáticos, que alertan sobre privatizaciones, ventas o cobros depredadores, son de alta rentabilidad política para quien vive de movilizar y bloquear, pero no aportan sustancia a la discusión política. Ernesto Marcos, ¿realmente ves posible que pudiéramos tener una reforma que nos hiciera ir adelante, que nos hiciera tener más inversión productiva en petróleo? Bueno, yo estoy convencido de que sí, que es posible, que es viable en este momento. Dos elementos. El presidente Peña Nieto, desde antes de ser candidato de su partido, propuso una liberación en este campo para poder crecer y usarlo como motor de desarrollo.
En las discusiones que ha habido en el Congreso, en el nuevo Congreso, yo he escuchado al PRD proponer muchas de las cosas que estamos nosotros sugiriendo también, ¿verdad? Liberar a Pemex de la carga excesiva que tiene fiscal, darle mayor libertad, tiene ya su consejo profesional para que pueda operar de manera autónoma, quitarle las regulaciones excesivas de precios y de operación y de inversión que tiene, dejarla que se autocontrole en términos de auditoría. Para eso se requiere también una reforma constitucional, déjame más decirlo de paso. Si pudiéramos establecer en la Constitución que debe haber empresas públicas productivas y Pemex debería de tener esta categoría, la liberamos de los controles presupuestales, le ponemos otro tipo de controles de transparencia y de rendición de cuentas y podría ser muy competitiva internacionalmente. Ernesto Marcos, gracias por esta conversación. Al contrario. Gracias a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.